10 más, ¿qué edad tiene? No se ría, vio lo que dijo el pastor, ¿no? 38. Qué bárbaro. Bueno, yo soy el menor de 3 hermanos, así que por momentos me imaginaba a toda mi familia acá arriba presentándolos eso es lo que me causaba gracia, ¿no? Creo que no hubiésemos entrado. Mi mamá tiene más de 50 nietos, sí, bueno, 13 hijos, ¿vieron? Yo tengo mellizos. Y le dije a mi señora que hasta 13 no paro, pero bueno, se me anda escapando por ahí, por eso me mandó solo a Córdoba. Dios es bueno. Suelo predicar con una sonrisa. Hoy estoy bastante cansado, pero no me saco la sonrisa. Soy de Buenos Aires, de Lanús, de la ciudad de Lanús. En realidad nací en Chaco hace bastante tiempo. En aquella época no había televisión, no había internet, no había WhatsApp. Y aquí 13 hijos, ¿sí? Todos mis hermanos están seguidos. El mayor tiene 63 años, la que le sigue tiene 62, 61, 60, 59 y medio. Usted se ríe, pero hay varios hermanos que llevan 11 meses de diferencia. Por favor, ese hombre no dormía. Algunos se ríen, ¿no? Yo siempre digo que practicaron con los 12 y yo salí perfecto. Siempre digo ese chiste y normalmente aplauden, así que gracias para cada uno. Algunos me decían que soy la yeta, ¿vieron? Antes se jugaba al PRODE. Nadie jugó al PRODE, ¿no? Pero con 13 puntos se ganaba antes, ¿no? Algunos decían que era la yeta. Yo no soy ni la yeta ni soy el PRODE. Yo porto a Cristo en mi vida y eso es lo que hace la diferencia en el mundo. Así que denle un aplauso al Señor en esta mañana por lo que Él va a hacer con nosotros. Ok, gracias. 4 y media me dijo el pastor, hasta ese horario. Saben que tengo 43 años, estoy casado con Adriana Martiniuk. Mi nombre completo en realidad es José Samuel Chodakowski, pero bueno, en las redes sociales estoy como Lito Choda, porque si empiezan a escribir Kowski se desvían. Entonces, soy hijo de polacos. En este momento estoy empezando a tramitar la ciudadanía polaca. Mi hermano ya se la dieron. A causa de lo que Dios nos ha dado. Hace mucho tiempo Dios habló a mi vida acerca desde muy niño, de poder volver a Europa, de donde venían mis padres, para poder llevar a aquel lugar que está tan apagado el tema, lugares donde han sido de avivamiento, como Wembley, como la ciudad de Londres, Inglaterra, y toda la zona de Europa. En aquel lugar fueron cunas de avivamiento. Dios ha hecho cosas tremendas y hoy por hoy tengo un sobrino mío que está misionando en Londres, se fue hace poco con su esposa. Y hay iglesias que están cerrando, hay iglesias que las están usando de museos, y eso produce mucha carga, no solamente en mi corazón y en el corazón suyo, sino en el corazón de Dios. Es increíble que esté sucediendo esto, pero está sucediendo esto a nivel mundial, sobre todo en esta zona de Europa, y Dios ha puesto hace unos años carga en mi corazón. Yo desde muy chico pertenecía, mejor dicho, a una iglesia donde toda mi vida estuve, una iglesia de origen eslavo. Y yo desde chiquito quería que en la iglesia se abriera a la sociedad, porque hasta se cantaban las canciones en el idioma. Entonces yo le agarré un poquito de bronca al idioma, porque la iglesia no se abría a predicar. Después con el tiempo se abrió, hay mucha gente que conoció al Señor de ahí de la zona de Lanús. Pero a mí me quedó eso de haber rechazado el idioma, y Dios de chico me había hablado que yo iba a volver a aquella zona. Pasaron los años. Y en el año 2014 Dios me habla nuevamente y sucede algo en mi corazón que salta y no me deja tranquilo. En el año 2014, en el mes de noviembre, Dios me habla que a través de una persona, a través de un pastor, que yo iba a volver a las zonas, y me recuerda eso de cuando yo era pequeño. Y yo dije, ok, sí, Señor, lo recibo, lo acepto, pero no tenía los recursos, no tenía el dinero para costearme el viaje, para estar allá, para la estadía, y era todo bastante complicado, y yo ya en mi mente lo había proyectado para muchos años adelante, para hacer un plan de ahorro, para estar. Pero cuando el pastor esta mañana decía, me vino este testimonio personal, porque cuando él decía que no nos va a faltar nada, yo puedo dar testimonio de eso. Nada nos va a faltar a los que amamos a Dios. Yo te puedo asegurar esto, yo le puedo asegurar. Hágalo con ganas si lo va a hacer.
El Señor me habla, fue en noviembre de 2014. Fines de noviembre, casi diciembre, fines de noviembre. No pasaron 10 meses que yo estuve en 6 naciones de Europa, en la parte de los Balcanes, en Serbia, en Croacia. Dios ha sido bueno, he podido pagar todo y aún me ha sobrado para poder comprarme un celular que me gustaba. ¿Vieron? Dios está en todos los detalles. Cuando yo entré a este lugar, a mí me llamó la atención. Nosotros comenzamos una iglesia de cero. Quiero decirle muchas cosas que me vienen a la mente y soy bastante acelerado para hablar. Les pido perdón. Pero entiendo en el espíritu y me empezó a saltar algo en el espíritu cuando entré a este lugar, cuando me traía el hermano que nos acabamos de conocer. Yo no sabía que iba a estar en esta mañana predicando en este lugar. El pastor que me invitó aquí a Córdoba ya lo había coordinado y yo no sabía. Yo venía como para un congreso de jóvenes y cuando entro a este lugar y veo la estructura edilicia, nosotros hace 5 años estamos en un alquiler, ha crecido muy rápido la iglesia, comenzamos de cero. Pero no tiene que ver tanto con lo que nos ha pasado a nosotros, sino con lo que Dios, entiendo, quiere hacer con ustedes. Muy fuerte en el espíritu me vino una palabra y tiene que ver procesos. Tiene que ver con procesos. Y entiendo muy fuerte en el espíritu, inclusive vi muy fuerte llorar a una hermana que me olvidé el nombre, Paola. ¿Dónde estás, Paola? Está atrás con la nena. Ok, está con la nena. Después me gustaría orar por Paola, no lo voy a hacer, no hay problema después. No me vine a ser el profeta acá, tenga paz en su corazón, pero cuando Dios me muestra algo trato de expresarlo de alguna manera. Y la palabra que a mí me venía desde el momento en que entramos con el auto del hermano aquí es procesos. Y Dios evidentemente está procesando muchas de las personas que están en este lugar, si no esta palabra no me vendría. La verdad que me he sorprendido de poder estar. Yo había escuchado hablar de este ministerio, no conocía la historia, pero había escuchado hablar de Juan 3:16. Y la verdad que entiendo que Dios puso en mi corazón una palabra. Yo le invito a que abra su Biblia a usted en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Seguramente usted lo habrá leído muchísimas veces. Yo tengo la Reina Valera para leer. Dice entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, ahí está, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Diga, sino por mi palabra. Elías, la Biblia no describe mucho a Elías de dónde era, simplemente nos dice que era de Galaad, de una ciudad que, si uno estudia un poco la historia de esta ciudad o de este pueblo, era un pueblo más bien rústico. Elías no era una persona preparada como para entrar delante del palacio del rey o para que el rey lo recibiera en su preparación. La Biblia no nos da demasiados detalles, pero Elías entra y suelta una palabra sobre el rey Acab. Si usted tiene algunos años de iglesia, sabe que el rey Acab había levantado altares a Baal, estaba con Jezabel, ¿sí? Su esposa era Jezabel, que adoraban a la diosa Cera. Estaba muy corrupto y muy idólatra ese tiempo esta nación, ¿no? Y de repente un tal Elías, que la Biblia no hace mención, no dice si le pidió audiencia al rey. Él se presenta delante del rey y ya Elías significa mi Dios es Jehová, o el Señor es mi Dios. Él se presenta delante del rey y su sola presencia estaba desafiando al rey, diciéndole: el Señor es mi Dios. Y Elías suelta una palabra sobre la nación y le dice esto: en cuya presencia estoy, de ese Dios te estoy hablando, yo te digo que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y todos sabemos que cuando no llueve en un principio, hasta nos gusta. Yo personalmente los días de lluvia me gustan muchísimo. Me gusta mucho el otoño. Soy medio loco, medio fanático del otoño. Perdónenme la expresión. Pero soy bastante fanático del otoño, me gustan los días de lluvia. Ahora cuando ya es un mes es un tema, ¿sí? También me gusta la primavera y el verano, quédese tranquilo. Y el invierno también. Pero en realidad, cuando pasa lo contrario, y hay veces que no llueve, y no llueve, y no llueve, comienza a traer dificultades. Porque no solamente comienza a haber problemas, sino que el ganado puede terminar muriendo. La vegetación puede llegar a morir. Y obviamente hasta los hombres podían morir con el tiempo.
pero él dijo: hasta que yo no vuelva a soltar mi palabra no habrá lluvia ni rocío. Yo creo que Dios está queriendo hablarnos algo como nación. Hace un tiempo que vengo peleándome internamente con varias personas. Yo vivo en la ciudad de Lanús. Por gracia y misericordia de Dios, desde hace un mes atrás me ha tocado estar en el consejo, en la comisión de pastores a nivel ciudad, en la ciudad de Lanús. Y durante mucho tiempo hemos visto a varios intendentes que han pasado por la ciudad. Y normalmente íbamos, orábamos por el intendente, bendecíamos, pero no encontré a uno que de parte de Dios confronte a un político y le diga: estás haciendo mal las cosas, si no te arrepentís, la palabra de Dios es esta. Entonces, me ha tocado crecer acariciando a la gente que es corrupta, acariciando en el sentido, apoyando, vamos a bendecir, está bien, la Biblia dice que oremos por las autoridades, pero yo creo que Dios sigue buscando personas como Elías hoy en día, que se pongan en la brecha y que sepan llamar a lo corrupto, corrupto por más presidente que sea. Dígame amén a esto, por favor. No aplaudo todavía, déjeme seguir un ratito. No es que estoy enojado, pero entiéndame esto, creo que está bien que oremos por las autoridades, está bien que oremos por el presidente o la presidenta, pero yo creo que necesitamos hombres de Dios, necesitamos a la iglesia de Cristo que se ponga de pie y que comience a decir que lo corrupto es corrupto y lo que es pecado. Esta fue la situación de Elías. Elías se presenta. Hay un versículo que a mí me hace mucho ruido y es Ezequiel 22:30, no es necesario que lo busquen. Dice: yo he buscado entre ellos a alguien que se enfrente a mí e interceda en favor de la tierra, para que yo no la destruya, pero yo no he encontrado a nadie. Esto era un clamor en un momento. Pero yo creo que aquí en Juan 3:16 hay gente que se pone en la brecha por el clamor de la ciudad. Dígame amén a esto, por favor. Yo sé que usted viene orando, yo no vengo a decir que usted no lo está haciendo, pero entiendo que hay una palabra específica de parte de Dios para esta casa en esta mañana. Ahora, Dios sigue buscando todavía personas que marquen la diferencia, personas que no sean mediocres, que no se mezclen, sino que sean íntegros. Yo creo firmemente que se puede vivir una vida en santidad en los peores tiempos que el enemigo está queriendo meternos internet, y yo uso mucho internet, pero me ha tocado viajar por diferentes naciones, me ha tocado viajar por diferentes provincias, y no vengo a vender mi nombre acá, entiéndame, simplemente es para dar una estadística. Y en varios de los campamentos de jóvenes que estoy, hay pastores y hay líderes, y en muchos de esos campamentos me ha tocado hablar y escuchar a personas que vienen a confesar porque no se animan quizás a hablar porque los conocen demasiado, entonces prefieren hablar con alguien que viene de afuera, y me he encontrado con un alto porcentaje de liderazgo, y no solamente de jóvenes y adolescentes, sino matrimonios, personas ya mayores. Tremendo el problema que hay con la pornografía en los líderes cristianos hoy en día. Es tremenda las ataduras que hay. Yo me agarraba la cabeza y digo: Señor, no puede ser, porque nosotros podemos como maestros, como pastores, enseñar, pero en realidad lo que usted va a recibir es la impartición de mi vida, es lo que yo vivo, es lo que yo soy fuera de este lugar, es lo que yo soy cuando nadie me ve. Entonces, es tremendo, no estoy diciendo que esto pase acá, entiéndame por favor, estoy hablando de una estadística de la Iglesia de Cristo. Es tremendo el problema que hay con el tema de internet. Hoy internet yo lo uso muchísimo como Ministerios Sin Fronteras. Con mi esposa hace 5 años fundamos Ministerios Sin Fronteras en la ciudad de Lanús. Utilizamos mucho las redes, hoy los chicos miran más, están más en internet, lo hablábamos hace un ratito, pastor, que la televisión. Y es tremendo como un celular al borde de un clic se puede acceder a cualquier cosa. Obviamente tenemos que tener cuidado, pero en esa inmundicia que se levanta, yo creo que hay jóvenes, y hay matrimonios, y hay familias, y hay líderes, y hay pastores que se mantienen íntegros para la gloria de Dios. Ahora sí, apláudale al Señor. Yo creo en una generación santa e íntegra que va a marcar la diferencia. Dios está buscando personas en tiempos de necesidad, eso como número 1. Número 2, los métodos de Dios no son siempre los nuestros. Cuando estamos frente a Dios, Dios quiere hallarnos dispuestos. Y acá hay algo que le pasa a Elías de una manera bastante extraordinaria, y si yo fuese Dios, y menos mal que no lo soy, hubiese hecho diferente con Elías. Dios autoriza a Elías pararse y confrontar delante del rey, y obviamente lo habrá inquietado al rey. Si yo hubiese sido Dios, lo hubiese dejado a Elías para que lo siga inquietando hasta que el rey cambie.
Pero fíjense que los métodos de Dios no son siempre los nuestros. Y hay algo que le pasa a Elías. Y el versículo 1 Reyes 17, versículo 3 al 5 dice lo siguiente: sal de este lugar y vete al oriente. Escóndete allí cerca del arroyo de Querit, frente al río Jordán. Saciarás tu sed en el arroyo y ya he mandado a los cuervos que te lleven de comer. Elías fue obediente a la palabra del Señor y se fue a vivir, o sea, habitó cerca del arroyo de Querit, frente al río Jordán. La palabra Querit tiene que ver con algo específico que tiene que ver con estar aislado. No sé si algunos hicieron acá hace mucho tiempo la colimba o el famoso servicio militar. ¿Alguien lo hizo? Pocos. Yo me salvé por número bajo. Pero mis hermanos contaban acerca de cuando se iban a las instrucciones, eran esos 40 días o a veces más en donde los llevaban a un campo, los tenían sonando, carrera mar, cuerpo tierra, era tremenda la instrucción que le hacían. Pero mi hermano dice que los sacaban buenos. Por eso él me dice, vos no fuiste, vos no te sacaron del todo bueno. Y saben que hay temporadas en las que Dios decide hacer eso con nosotros. Y muchas veces aunque estemos dentro de una iglesia, dentro de una congregación, hay momentos que nos comenzamos a sentir solos y aislados y lejos de todos, como le pasó a Elías. Vamos a avanzar un poquito más. Comenzamos a ver los sorprendentes métodos o planes de Dios. Y hoy entiendo que Dios obra con nosotros de maneras diferentes. Y hay veces que nos dice, basta de lógica humana. Dios tenía cosas para lograr en Elías en su vida interior. Dios ya lo había escogido, pero Elías necesitaba ser moldeado. Entonces Dios lo envió a un lugar de aislamiento, de soledad, que estaría protegido por un tiempo de Acab y de Jezabel, pero lo lleva a un lugar de aislamiento. Querit significa cortar o tronchar. Mi hermano tiene una fábrica de aberturas de madera y entiendo lo que significa cepillar una madera, ¿sí? Viene la madera cruda y pasa por un proceso de máquinas y es sacado todo lo malo de la madera, todo lo torcido, hasta que queda bien para poder armar una puerta de madera. Y esos procesos, la madera no habla, pero las máquinas escuchan las cuchillas cómo van trabajando con la madera, y aunque parece que la máquina es la que sufre, la que está sufriendo es la madera, aunque no habla. Yo podía percibir en el espíritu que hay mucha gente en soledad, aunque está rodeada. Hay gente que está pasando momentos muy difíciles y que está en un proceso muy fuerte de parte de Dios, pero justamente tiene que ver con procesos de parte de Dios. Amén. Yo siempre digo que una cosa es estar en el desierto por obediencia y otra cosa es estar en el desierto por desobediencia. Si usted está en el desierto y se siente aislado, se siente solo, aunque está rodeado de gente, y siente que algo está pasando, pero es a causa de la desobediencia, usted tiene un solo camino, y es arrepentirse de hoy. Ahora, si usted está en el desierto a causa de la obediencia, usted tenga por seguro que Dios lo va a llevar a buen puerto. Amén. Pero siento muy fuerte en el espíritu de los procesos que están viviendo muchos de los que estamos o de los que están en este lugar. Con mi esposa estamos por cumplir 15 años de casados y como en la luna de miel estábamos buscando algún lugar para ir ahora con nuestros hijos. Tengo mellizos de 7 años y medio. Se llaman Lucio y Zoe, varón y una nena. Y como en la luna de miel estuvimos en un hotel muy lindo, en un lugar paradisíaco hace 15 años atrás, y habíamos comprado el paquete de All Inclusive, todo incluido, ¿sí? Hoy por hoy estamos buscando lo mismo y ya están demasiado caros los All Inclusive, entonces estamos viendo qué poder comprar. Pero no tiene que ver con la plata lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero en realidad así estaba Elías. Elías estaba ahí en el Querit,
bebiendo del arroyo. Era un all inclusive, tenía todo incluido. Tenía bebida, tenía comida porque los cuervos le daban de comer. Los cuervos estaban considerados como animales inmundos en ese momento. Y Elías comía de lo que los cuervos le daban. Hay momentos que vamos a vivir que las personas que menos pensemos son las que nos van a ayudar en ese momento a salir adelante. Amén. Amén. No le digas cuervos. Pero en un momento muy difícil de mi vida, Dios utilizó a diferentes personas que me alimenten espiritualmente en tiempos clave. Con esto no estoy diciendo que el pastor no lo alimenta, por favor, no viene por ahí el tema. Pero hay procesos muy personales que vivimos en donde necesitamos una palabra clara, una palabra específica, y por más que el pastor nos la dice, parece que necesitamos: Señor, háblame con este flaco que vino hoy, que aunque no lo conozco, él no me conoce, que me diga lo que quiero escuchar. No vas a escuchar esta mañana lo que querés escuchar, vas a escuchar lo que Dios te quiere decir. Amén. Entonces, Elías se encuentra en un momento muy bueno, muy burbujeante. ¿Por qué? Estaba solo, estaba aislado, pero tenía agua en el arroyo y tenía comida. Y Dios lo llevó a Elías con dos propósitos en principio para allí. Número uno es para protegerlo de Acab, porque después que entró al palacio del rey, Acab lo habrá querido matar. Entonces Dios le dice que se vaya. Y número dos, y esto si quiere anotarlo, si tiene algo para anotar, es para capacitarlo. Dios, cuando normalmente nos va aislando en obediencia o nos mueve de un lugar a otro, es por una cuestión de que Él quiere capacitarnos. El versículo 4 decía: saciarás tu sed en el arroyo y ya he mandado a los cuervos que te lleven de comer. En estos tiempos Él provee el bienestar físico, pero también el bienestar espiritual. Hay momentos en que necesitamos recibir una disciplina severa de parte de Dios. El tema es que en un momento a Elías le pasó algo. Y yo me lo imagino a Elías bajando, yendo al arroyo, tomando agua un día, tomando agua al otro día, comiendo de lo que los cuervos le daban. Le estaba pasando re bien. Si hubiese tenido un Facebook, Elías en ese momento hubiese puesto una selfie con el cuervo, me gusta, bebiendo del arroyo, y a ver cuántos me gustas tenía, transmitiendo en vivo desde el arroyo de Querit. Lo estoy tratando de pasarlo al día de hoy, ¿no? El tema es que Elías, en algún momento, pasando los días, permiso, voy a bajar, se dio cuenta que antes acá no se mojaba y podía beber del agua, pero después tenía que bajar porque el agua del arroyo había bajado. Y siguieron los días y Elías tuvo que bajar porque el agua estaba comenzando a disminuir, y seguía bajando hasta que en un momento el arroyo se secó. De lo que era un arroyo burbujeante y donde había abundancia, poco a poco el arroyo se secó. Yo puedo percibir en el espíritu que hay gente que ha vivido días gloriosos en su familia, en su ministerio, quizás hasta en su economía, en la relación familiar. Pero algo pasó. Quizás comenzó con una discusión con alguien y quizás terminó en una separación, y hoy el arroyo se secó. Quizás el trato con tus hijos era bueno hasta que a alguien se le ocurrió levantar la voz. Quizás se fue de casa, quizás probó las drogas y vos sentiste y usted sintió que el arroyo se secó. Quizás su economía era muy buena y de a poquito algo pasó y el arroyo se secó. Déjeme decirle algo. Siento algo muy fuerte en el espíritu y no tiene que ver con lo almático, tiene que ver con lo espiritual que entiendo que Dios está hablando esta mañana. Yo siempre dije
cuando nos pusimos de novio con mi esposa y nos casamos, que iba a tener mellizos. Lo dije siempre, lo declaré con mi boca. De parte de mi esposa hay mellizos, pero yo nunca supe cómo iban a venir los mellizos. Pasaron los años y mi esposa y yo no quedábamos embarazados. No quedábamos embarazados. Hacíamos todos los deberes que había que hacer y no llegaban los peques. Y sentíamos que el arroyo se secaba. Porque además públicamente, una vez vino un profeta y nos dijo, nos llamó adelante porque éramos pastores jóvenes, ustedes, Dios les da descendencia. Y le decía, amén. Esta es la noche, dije yo. Y pasó la noche y pasó la semana. Y parecía que el arroyo se secaba. Estoy hablando con libertad porque no conozco a nadie en este lugar. Y estoy hablando lo que entiendo que el Espíritu está queriendo hablar. Amén. Pasaron los años con todo lo que las mujeres implica el tema de los métodos invasivos para hacerse estudios. Algunos comenzaron a decirnos y deben estar en algo habrán hecho. Seguro que están en pecado. Yo tenía un negocio de aberturas. Tenía un negocio de aberturas y había una persona que no tenía trabajo y andaba mendigando. Vendía unas bolsas de residuos, pero en realidad revolvía la basura para poder comer. Nosotros le ayudábamos. En ese momento en que nosotros estamos sufriendo con mi esposa, reclamándole a Dios, porque le reclamamos a Dios, ¿por qué? Porque a mí. Pero mirá, nosotros te servimos, somos tus hijos, somos pastores. Esa queja que a veces enoja a Dios. Pero este hombre toca timbre y era un hombre que recorría las calles. Me dice, pastor, dice, no sabe lo que me pasó. Yo, ¿con qué historia? Porque contaba algunas historias medias extrañas algún día. Dice, no sabe lo que me pasó. Acá, 10 cuadras, hay un volquete. Entonces, ponían todas las cosas de una construcción que estaban haciendo. Dice, y pasaba y escuché llorar. Escuché llorar a un bebé. Y mientras empecé a revisar si es que había algo, encontré un bebé dentro de una bolsa, abandonado, recién nacido. Yo digo, Señor, o te lo llevas a este hombre o lo saco yo. Parecía que me lo mandaba el enemigo. ¿Sabes las preguntas que me hice en mi mente diciendo, Señor, ¿por qué una chica puede abandonar a un bebé cuando yo no lo puedo tener? Mi señora entra en un tiempo no de depresión para nada, siempre estuvimos fortalecidos en el Señor, pero hay momentos de crisis. Hay momentos de crisis que sentís que la palabra que Dios soltó no llega y el arroyo comienza a secarse, la fe está intacta, pero no tanto. Y una vez mi esposa me cuenta después, me dice, yo me estaba llorando así con la cabeza contra el piso, enroscada como un feto, como un bebé, no porque no podíamos traer los bebés, estaba así porque estaba quebrada y le estaba preguntando al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y el Señor le responde, ¿y por qué a vos no? Esa fue la respuesta liberadora del Señor sobre la vida de mi esposa. Ella entendió por qué no podía pasar ese momento. ¿Acaso la Biblia nos dice que no vamos a pasar por situaciones si estamos en obediencia mayores que la que podamos soportar? A partir de ahí mi esposa se pone de pie. Su actitud cambia de queja por agradecimiento y al poco tiempo llegaron los mellizos. Amén. Déjeme decirle que Dios ha sido fiel y por siempre lo será. Siempre lo será. Apláudale a Dios, siempre lo será. Y si no hubiesen venido los hijos, Dios no hubiese dejado
de ser fiel. Amén. Porque a veces responde una oración. Pero nosotros comenzamos a declarar con mi esposa antes que nuestros hijos lleguen que Él es el soberano, que su verdad es absoluta, y frente a su verdad absoluta, si yo estoy en obediencia, acepto lo que viene sobre mi vida, siempre y cuando yo esté en obediencia y venga de Él. Amén. Yo declaro sobre su vida que no va a venir mayor prueba, mayor tentación de la que usted pueda soportar. Todo lo que usted esté pasando es porque Dios está haciendo procesos en su vida, porque Dios lo quiere llevar a mayores dimensiones de gloria. Créale a Dios en esta mañana, por favor. Aleluya. Tremendos momentos de crisis cuando el arroyo se seca. Eso que Dios te había dado parece que no está. La visión es borrosa, andamos como sin rumbo, como diciendo, ¿y será? ¿Funcionará? ¿No funcionará? Desconcertados, dando vueltas, con muchas preguntas, cuestionamientos. Pero déjeme decirle que Dios sabe lo que hace. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Por qué se secó el arroyo? ¿Por la palabra de quién? De Elías. ¿Será que muchas de las cosas que estamos viviendo es producto de lo que hablamos? Se lo dejo para que lo piense. Yo no soy una persona que vive proclamando positivismo barato. Pero sí mi fe no cae. Y declaro lo que la palabra del Señor dice sobre mi vida, sobre la iglesia, sobre Argentina. Yo le creo lo que Dios habla. Y en base a esa palabra, aunque no lo vea, lo sigo sosteniendo. Amén. Dios ha sido fiel y por siempre lo será. El tema es que ya voy cerrando. Me gustaría terminar orando. El tema es que se seca el arroyo y Dios le da una orden en 5:17, unos versículos más adelante, le dice: salí de acá. Capítulo 17, versículo 8 y 9. La palabra del Señor vino a Elías y le dijo: deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo en Sarepta de Sidón. Ya he dispuesto que una viuda que allí vive te dé de comer. Amén. Sarepta es un crisol, va a ser un crisol para Elías. Ahora, a mí me llama la atención porque los métodos de Dios no son los nuestros. Y a mí me causa gracia porque Elías no tiene para beber y sin embargo Dios le dice que se vaya a Sarepta. No tenía un avión para tomarse, ni siquiera tenía un vehículo. Si usted estudia la Biblia se va a dar cuenta, o va a leer más adelante, que Elías caminó casi 100 kilómetros o alrededor de 100 kilómetros y llegó a Sarepta. Usted dígame cómo llegó si es que no tenía agua para beber. Es que cuando Dios te da una orden, no te preocupes cómo va a ser, solamente obedecela porque va a haber provisión, aunque no comas ni bebas nada. Si Dios te dijo vas a llegar a donde Dios te dijo que vas a llegar, por favor aplaudile al Señor en esta hora. Apláudale con todo su corazón, porque cuando Dios suelta una palabra, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Dios sabía hasta dónde podía soportar el profeta. Dios lo sabía. Él sabe hasta dónde puede soportar usted. El tema es que lo está preparando para lo que viene. No se salga del proceso de Dios. No se vuelva al palacio del rey. Siga las órdenes específicas que Dios le va dando. Siga escuchando a Dios. Dios le dice: levántate y ve a habitar a Sarepta. Deja este lugar. Hay personas que necesitan hacer un movimiento espiritual muy fuerte en esta mañana y salir del lugar de estancamiento que han tenido por años. Y percibo en el Espíritu que algunos hasta han fingido su espiritualidad, pero por dentro están resquebrajados, secos, como el arroyo. Y esto no es una crítica a la iglesia, entiéndame. No los conozco. Respeto la trayectoria de esta casa. Pero Dios hoy a muchos los quiere sacar de ese tiempo de cuando no llueve y la tierra está resquebrajada. Acá lo encontré, 160 kilómetros de distancia había entre Querit y Sarepta. 160 kilómetros. Ahora,
Dios sigue siendo tan interesante porque la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ayudar a las viudas, ¿correcto? Y acá le dice a Elías que una viuda lo va a ayudar. Pero cuando llega a ese lugar, sucede algo que parece para una película. O como antes se veía en televisión, el peor día de tu vida. Lea conmigo en 1 Reyes 17, 10 al 12, dice: te ruego que me des a beber un vaso de agua. Elías llega a Sarepta. Te ruego que me des a beber un vaso de agua. Ya iba la mujer por el agua cuando Elías la llamó y le dijo: también te ruego que me traigas un poco de pan. Pero ella le respondió: te juro por el Señor tu Dios que no tengo pan o no he cocido pan, solo me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en una vasija. Con los leños que me viste recoger voy a cocer el último pan para mi hijo y para mí. Después de comerlo, nos dejaremos morir. Chan, lluvia de chanes. La persona que te tenía que alimentar, Elías, no tiene un peso, permítame la expresión, no tenía un mango. Es más, estaba en una situación de muerte. O sea, dese una idea, porque ahora lo vemos con el diario del lunes y ya sabemos cómo salió el partido, ya sabemos cómo es la historia, ya sabemos cómo terminó la novela, ya sabemos cómo terminó la historia, pero la viuda no sabía cómo iba a terminar la historia. Entonces Elías le dice: antes de eso, dame a mí. Una pregunta sincera: ¿qué hubiese hecho usted en lugar de la viuda? ¿Hubiese obedecido? Porque con la Biblia y con la historia que leemos ahí ya sabemos el final. Decía: sí, Señor, te voy a creer. Pero Elías por fe sabía lo que iba a pasar, pero la viuda no sabía. Y sin embargo decide obedecer. ¿No sabes qué honra es para Dios cuando usted decide obedecer, cuando yo decido obedecer, sin saber lo que va a pasar después? Solamente obedecer. Amén. Hay algo que se produce en el mundo espiritual cuando usted obedece aunque no sabe lo que va a pasar mañana. Algo en el ámbito espiritual se activa porque cuando usted decide obedecer a Dios, a pesar de la crisis que está viviendo, yo le puedo asegurar que los cielos se activan a su favor. Amén. La viuda le dijo: no tengo un peso, en otras palabras. Elías le dijo: no tengas temor. Póngase de pie, por favor. Amén. No tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Aleluya. Puede levantar su mano al cielo por un momento. Entiendo por el Espíritu soltar esta palabra o hablar esta palabra en esta mañana. Que nada te va a faltar a causa de la obediencia al Todopoderoso. Porque en Cristo lo tenemos todo. En Cristo lo tenemos todo. Si quiere puede bajar su mano, si quiere puede seguir con su mano levantada. Tenga la libertad en esta mañana. Pero lo que le puedo decir en esta mañana es que hoy ya no dependemos de un arroyo. La Escritura dice que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. En usted está la vida.
En usted está la vida, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué significa correr? Que su vida va a bendecir a otros, que su vida va a bendecir a otros, que su vida va a bendecir a otros. Aunque usted sienta que está en un desierto, aunque usted sienta que está en un desierto, Dios dice que si usted cree, de su interior correrán ríos de agua viva, porque habita en nosotros. Ya no necesitamos un arca del pacto para decir aquí está la presencia del Señor. No necesitamos decir que aquí está la presencia del Señor. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y Él habita en nuestras vidas. Dígame amén a esto. Déjeme decirle que si por obediencia está en un proceso, usted va a llegar a destino. Y si por desobediencia está en un desierto, es la mañana exacta para tomar una decisión y decir: Señor, entiendo que te desobedecí, pero ten misericordia de mí. La palabra del Señor ya ha sido mencionada en esta mañana y la misericordia de Él se renueva cada mañana. ¿Sabe por qué se renueva cada mañana? Porque usted y yo, primero yo, soy un cabezón número 1. Y hay veces que creo que Dios no tiene más misericordia. Entonces Él nos dejó dicho que la misericordia se renueva todas las mañanas. Déjame decirle que cuando usted dormía, la misericordia del Padre ya era renovada esta mañana. Cierro con esto. Hace 3 años me iba muy bien con el tema de las aberturas de aluminio, de madera. Tenía una pequeña empresa de amoblamientos interiores de placar. Si no alcanzaban las ofrendas, cosa que alcanzaron siempre, pero yo internamente sabía, como recién comenzamos con el ministerio, tiene 5 años el ministerio que arrancamos, si es que no se juntaba con la ofrenda, esto internamente decía: yo lo puedo pagar, yo podía pagar. Se lo digo con sencillez y con un poquito de orgullo que tenía en ese momento, hasta que el Señor me agarró una masa y me lo pegó en la cabeza. A mí se me secó el arroyo de un día para otro. Yo soy vendedor de toda mi vida, amo la venta, sé vender. Lo digo una cuestión de virtud, no de orgullo ahora. Amén. Y de la noche a la mañana, en un momento en el que el país no estaba mal, después de vender más de 25 años, hubo 3 meses que no vendí nada y el arroyo se secó. Tenía una cadena de cheques que me entraban, efectivo, cheque, caja de cuenta corriente, y de repente se me cortan las señas, se me corta el trabajo. Comienzan a venirme los cheques rebotados. Por gracia y misericordia de Dios, no me cerraron la cuenta, pude levantar todo eso. Pero Dios me dijo: no vas a depender de tu sueldo. La iglesia que comenzaste, mi iglesia, no se sostiene porque vos tenés dinero. Se sostiene porque yo te voy a proveer todos los días de tu vida para que eso crezca y se multiplique. Amén. Pero no es por vos, es por mí. Levante su mano al cielo en esta mañana. En Dios están todos los recursos. En Dios están todos los recursos. Paola, la chica que estaba aquí danzando, no sé dónde estás. Permiso. Yo vi que mojaste el piso ahí. No sé cuál es la situación que estás atravesando, pero quiero decirte lo que entendí en el momento, y es que Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de tu vida. Una hermana que la abrace, por favor. Gracias. Si mi viaje a Córdoba tuvo que ver con esta mañana, en vez de con el Congreso, yo me voy en paz a la luz. Si Dios me trajo
en esta mañana a este lugar para decirte que el proceso que estás viviendo es un proceso para cepillarte, para troncharte, para pulirte, para llevarte a nuevas dimensiones de gloria. Yo estoy feliz. Si estás pasando en un proceso, deja tu asiento y vení aquí adelante. Quiero orar por tu vida. Deja tu asiento, no importa quién pase o quién no pase. Dios sé que ha hablado en forma muy particular en esta mañana. Salir de la presencia de Dios. Declare con esta adoración, si usted necesita que la lluvia de Dios inunde su corazón, todo aquello que está seco, si le permitimos que el río de Dios o la lluvia de Dios descienda sobre su corazón, todo aquello que está seco y árido puede recobrar. Así que no te apures, si vos anhelás esto, si estás pasando por un desierto, por desobediencia o por obediencia, tener la seguridad que Dios, nuestro Dios nunca cambia. Dios es el mismo, Dios quiere lo mejor y Él ha dejado su Espíritu Santo para tomarte de la mano y pasar juntos en el nombre de Jesús. Dios usará personas a tu alrededor que te van a animar, que te van a alentar. Quizás que vos no creías que ellos podían traer esa palabra de vida sobre ti, pero en esta mañana tomalo en el nombre de Jesús y no te permitas regresar a tu hogar, a tu casa, así